En un apacible rincón de España vivía don Emilio, un anciano conocido por su bondad y generosidad. Era un hombre sencillo que, a lo largo de su vida, había trabajado arduamente para proporcionar a sus hijos una vida cómoda y llena de oportunidades. Sus manos, curtidas por los años de trabajo, reflejaban la dedicación y el sacrificio que había hecho por su familia. Don Emilio, aunque ya retirado, continuaba siendo una figura respetada y querida en su comunidad. Siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, su hogar se había convertido en un refugio para aquellos que buscaban consejo y consuelo. Sin embargo, en el seno de su propia familia, la oscuridad comenzaba a germinar. Sus hijos, Clara, Miguel y Antonio, habían crecido disfrutando de los frutos del arduo trabajo de su padre. Con el tiempo, la codicia empezó a nublar sus corazones. Motivados por la ambición y un deseo insaciable de riqueza, comenzaron a tramar un plan para despojar a don Emilio de todos sus bienes. Utilizando tretas legales y manipulando documentos, lograron que don Emilio le cediera todas sus propiedades y ahorros, con la promesa de que se encargarían de su bienestar en su vejez. Confiado en el amor de sus hijos y sin sospechar nada, don Emilio firmó los papeles que sellarían su destino. La estafa se llevó a cabo con precisión. En cuestión de semanas, don Emilio pasó de ser un hombre acomodado a encontrarse sin nada. Desconcertado y devastado por la traición, no podía comprender cómo sus propios hijos, aquellos a quienes había dado todo, podían haberle engañado de tal manera. La tristeza y el dolor se apoderaron de su corazón, mientras la amarga realidad de su nueva situación comenzaba a asentarse. Así, la vida de don Emilio dio un vuelco inesperado, y la sombra de la traición se cernió sobre él, marcando el inicio de una historia de dolor, resiliencia y eventual justicia. La comunidad, ajena aún a los detalles de la tragedia, observaba con compasión al anciano, sin saber que en su interior se gestaba una fuerza y una determinación que eventualmente cambiarían el destino de todos los involucrados. El dolor en el corazón de don Emilio se intensificó cuando, al revisar los documentos, comprendió la magnitud de la traición. Sus manos temblaban al sostener las pruebas de la estafa que sus propios hijos habían llevado a cabo. Cada firma, cada cláusula, eran un recordatorio cruel de la confianza quebrantada. La incredulidad y la tristeza se mezclaban en su mirada, transformándose en una profunda sensación de abandono. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, don Emilio se dio cuenta de que no solo había perdido sus bienes materiales, sino también el amor y el respeto de sus hijos. La casa que una vez fue un refugio de amor y seguridad ahora se sentía vacía y fría. Sumido en la soledad, don Emilio se vio obligado a enfrentar la dura realidad. Estaba solo y debía encontrar la fuerza para sobrevivir a esta prueba inimaginable. Despojado de sus bienes y sin un lugar al que llamar hogar, don Emilio comenzó a vagar por las calles de su antiguo barrio. Sus hijos, habiendo conseguido lo que querían, lo dejaron a su suerte, sin mostrar ni un ápice de remordimiento. Cada paso que daba era una lucha contra la tristeza y la desesperanza, pero también un acto de resistencia ante la adversidad. La gente que alguna vez lo saludaba con respeto ahora lo miraba con lástima, sin conocer la verdadera historia detrás de su caída. Don Emilio encontró refugio temporal en un albergue para ancianos, un lugar donde las historias de abandono y soledad eran comunes. Aunque las condiciones eran modestas, la solidaridad entre los residentes le ofrecía un pequeño consuelo. Cada noche, mientras compartía su historia con otros en situaciones similares, don Emilio sentía una chispa de esperanza. Sabía que debía seguir adelante, no solo por él mismo, sino también para demostrar que, a pesar de la traición y el abandono, aún podía encontrar una razón para vivir y luchar. La vida en el albergue, aunque difícil, despertó en don Emilio una nueva determinación. Decidió no dejarse vencer por la desgracia. Con el apoyo de otros residentes y su propio espíritu indomable, comenzó a buscar maneras de reconstruir su vida. Encontró trabajo como jardinero en un pequeño parque del pueblo, donde su experiencia y amor por la naturaleza le ganaron el aprecio de la comunidad local. Poco a poco, don Emilio empezó a recuperar algo de estabilidad. La gente del pueblo, al conocer su historia, no solo le ofreció empleo, sino también amistad y apoyo. Su generosidad y amabilidad le abrieron puertas y corazones.
A través del trabajo y las nuevas conexiones, don Emilio encontró un propósito renovado. Sentía que, a pesar de todo lo perdido, estaba ganando algo invaluable, una comunidad que lo valoraba y respetaba por quien era realmente. La calidez y el apoyo de la comunidad transformaron la vida de don Emilio de maneras inesperadas. Sus vecinos, conmovidos por su historia y su resistencia, lo acogieron como uno de los suyos. Cada día, mientras cuidaba el parque, intercambiaba sonrisas y palabras amables con quienes pasaban por allí. Pronto, el parque se convirtió en un lugar de encuentro, un símbolo de la resiliencia y el espíritu de don Emilio. Entre los nuevos amigos que hizo, destacó María, una viuda de su misma edad, que también había conocido el dolor de la pérdida. Juntos compartían largas conversaciones bajo la sombra de los árboles, encontrando consuelo en la compañía del otro. Con el tiempo, María y los otros vecinos se convirtieron en su nueva familia, llenando el vacío dejado por sus hijos. La solidaridad y el cariño de estas personas le dieron a don Emilio la fuerza para seguir adelante, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la comunidad pueden traer luz y esperanza. Mientras disfrutaba de su nueva vida en la comunidad, don Emilio no podía evitar reflexionar sobre su pasado y la traición de sus hijos. Aunque el dolor seguía presente, decidió no permitir que el resentimiento consumiera su espíritu. En lugar de buscar venganza, don Emilio comenzó a pensar en cómo podría impartir una lección duradera a sus hijos, una que les enseñara el verdadero valor de la familia y la honestidad. En sus largas conversaciones con María y otros amigos del pueblo, don Emilio compartió sus pensamientos y sentimientos, buscando consejo y apoyo. Fue entonces cuando, con la ayuda de un abogado amigo, ideó un plan justo y meticuloso para su testamento. En lugar de reaccionar con ira, don Emilio eligió un camino más sabio y calculado, uno que reflejara su integridad y su deseo de justicia. Su plan no solo buscaba proteger a la comunidad que tanto lo había ayudado, sino también confrontar a sus hijos con las consecuencias de sus actos, esperando que, algún día, comprendieran la magnitud de su error y buscaran redención. Con la ayuda del abogado, don Emilio redactó un testamento cuidadosamente pensado. En él, especificaba que la mayor parte de su fortuna y propiedades serían legadas a la comunidad que lo había acogido. Detalló donaciones para el parque donde trabajaba, fondos para el albergue que le dio refugio y recursos para proyectos comunitarios que beneficiarían a todos. Además, dejó instrucciones para la creación de becas educativas y programas de asistencia para los ancianos del pueblo. Para sus hijos, don Emilio reservó una parte mínima de su herencia, acompañada de una carta personal dirigida a cada uno. En estas cartas, don Emilio expresó su profundo dolor por la traición, pero también su esperanza de que algún día encontrarían el camino hacia la redención. Les explicó que su decisión no era una venganza, sino una oportunidad para que reflexionaran sobre sus acciones y buscaran un cambio genuino. Con el testamento completo, don Emilio sintió una paz interior, sabiendo que había hecho lo correcto tanto para la comunidad que lo apoyó como para sus hijos, quienes aún tenían una oportunidad de redimirse. El día de la lectura del testamento llegó, y los hijos de don Emilio, Clara, Miguel y Antonio, se reunieron ansiosos en la oficina del abogado. Esperaban recibir una gran herencia que les permitiría continuar con sus vidas de lujo. Sin embargo, a medida que el abogado leía las últimas voluntades de su padre, sus rostros comenzaron a cambiar. La mayor parte de la fortuna había sido destinada a la comunidad que había apoyado a don Emilio en sus últimos años. La sorpresa y la incredulidad dieron paso a la indignación cuando el abogado les entregó las cartas personales. Al leerlas, los hijos comprendieron la magnitud de su traición y las intenciones de su padre. Sentimientos de remordimiento y vergüenza los invadieron, mientras el peso de sus acciones se hacía evidente. Don Emilio había dejado claro que su legado no era de bienes materiales, sino de lecciones de vida y justicia, esperando que este duro golpe los llevara a una verdadera introspección y cambio de corazón. Los hijos de don Emilio, enfrentados a la realidad de sus acciones, se encontraron repentinamente sin el sustento al que estaban acostumbrados. La comunidad, conmovida por la generosidad de don Emilio, comenzó a utilizar la herencia para mejorar la vida de todos.
Se crearon nuevos proyectos, se mejoraron las infraestructuras y se apoyaron iniciativas que beneficiaban a todos los miembros del pueblo. Clara, Miguel y Antonio, ahora sin recursos y con el peso del remordimiento, comenzaron a ver las consecuencias de su avaricia. Algunos de ellos, impulsados por la vergüenza y el deseo de redimirse, buscaron formas de enmendar sus errores. Se involucraron en los proyectos comunitarios, trabajando codo a codo con las personas a las que alguna vez despreciaron. Aunque el camino hacia la redención sería largo y arduo, comenzaron a comprender el verdadero legado de su padre, la importancia de la honestidad, la comunidad y el valor de dar sin esperar nada a cambio. A medida que Clara, Miguel y Antonio se integraban en la comunidad, comenzaron a experimentar una transformación profunda. Clara se dedicó a enseñar a los niños del pueblo, utilizando su formación académica para brindarles oportunidades educativas. Miguel, con habilidades en carpintería, colaboró en la construcción y renovación de espacios públicos, devolviendo con cada martillazo un poco del amor y la dedicación que su padre les había enseñado. Antonio, el más joven y el que más había sido influenciado por la avaricia, encontró en el cuidado de los ancianos del albergue una forma de redimirse y conectar con la humanidad que había perdido. La comunidad, aunque inicialmente escéptica, comenzó a aceptar los esfuerzos de los hijos de don Emilio. Sus acciones, aunque motivadas por el remordimiento, mostraban un genuino deseo de cambio. La presencia constante de María, quien se convirtió en una figura materna para los tres, ayudó a sanar las heridas del pasado. Con el tiempo, los lazos que forjaron con la gente del pueblo se fortalecieron, y los hijos de don Emilio encontraron un sentido de pertenencia y propósito que nunca habían conocido. Finalmente, en una ceremonia conmovedora en el parque que don Emilio tanto amaba, la comunidad se reunió para honrar su memoria. Bajo la sombra de los árboles que él cuidó, Clara, Miguel y Antonio compartieron historias sobre su padre, expresando su profundo arrepentimiento y gratitud por las segundas oportunidades que la vida les había brindado. El parque, ahora un símbolo de la bondad y el espíritu resiliente de don Emilio, resonaba con risas y conversaciones, reflejando el legado de amor y justicia que él había dejado. En ese momento, los hijos de don Emilio comprendieron plenamente que su verdadera herencia no eran las riquezas materiales, sino los valores y la comunidad que su padre había cultivado con tanto esmero.